Buenas tardes, mis estimados hermanos en Cristo. Siempre me gusta esa palabra, estimados. Es como estimados. Los estimo y los amo. Estimados hermanos en Cristo, que hoy nos reunimos para aprender de la palabra de Dios y encomendó a este pequeño siervo esta labor. Así que esperemos que con la ayuda de Dios hoy podamos aprender algo más de su palabra. Bueno, ustedes ya los tengo acostumbrados al libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 8. En este capítulo 8 he ido un poquito más lento porque este capítulo 8, el 9 y el 10 son bastante densos en lo que es nuestra doctrina. Así que vamos a ir, como decía un predicador amado nuestro, piano piano, volontano, expresión italiana que significa lento lento, llegamos más lejos y aprendemos más de la palabra. Bueno, nosotros ahora vimos en la lectura bíblica del versículo 14 al 27. La vez anterior quedamos en el 13. Los voy a retomar, el 12 y el 13, para que recordemos un poquito lo que vimos la vez anterior. Ahí en el 12 dice, antes de meterme a ese versículo, recordemos la primera parte del capítulo 8. El apóstol Pablo esta vez introdujo a un nuevo protagonista de esta película hermosa, que es la salvación del hombre, que es el Espíritu Santo de Dios. En las primeras 7 capítulos habíamos escuchado del Dios Padre, habíamos escuchado de nuestro Señor Jesucristo, y en este capítulo se introduce el Espíritu Santo, mencionado ahora como un protagonista más de esta película hermosa que es la salvación del hombre. Y recordando un poquito lo que nos decía el apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios primero nos ayuda en esta labor que Jesucristo inició en la salvación nuestra, en su sacrificio en la cruz. Ahora que nosotros ya dimos el paso de fe y caminamos con el Señor, llega este Espíritu Santo a nuestra vida para que podamos, con la ayuda del Espíritu, avanzar en este camino que tiene Dios para nosotros por delante. Entonces, la primera labor del Espíritu Santo es que nos libra del pecado y de la muerte. Ahí recordamos en el versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque esta ley del Espíritu me ha librado del pecado y de la muerte. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos guía por un nuevo sendero que es el camino del Espíritu. Si recuerdan bien, teníamos estas dos naturalezas de nuestro ser, la carnal, que quería alejarse de Dios, y la espiritual, que su afán es buscar a Dios y hacer su voluntad. El Espíritu es quien ahora nos insta y nos lleva a que busquemos la vida en el Espíritu y estemos unidos a nuestro Dios. También nos capacita para cumplir la ley de Dios. Si recordamos bien, en ese versículo decía que nuestra carne era muy débil, muy desobediente y no le agradaba cumplir con la voluntad de Dios, con la ley de Dios. En cambio, el Espíritu, el afán del Espíritu es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que nos complazcamos en hacer la voluntad de Dios, o sea, cumplir la ley que nos dejó a los hombres. También recordamos que el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Nosotros, de pasar de ser hombres solo carnales, pasamos a ser una nueva criatura, nacida del Espíritu, nacida de Dios, que era el Espíritu nuestro que está en nuestro ser. Somos nueva criatura. También recordamos un versículo que está ahí en 1 Corintios. Nueva criatura somos. Lo que es la carne morirá y quedará en este mundo. Un día iremos a la sepultura y ahí quedarán esos restos. Pero lo intrínsecamente íntimo de nuestro ser vivirá para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y finalmente habíamos visto algo que comenté pero no lo desarrollé, que vamos a ver hoy, que confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Y eso es lo que hoy día vamos a iniciar y comentar y ver cómo ahora el Espíritu de Dios nos ayuda a caminar para que ahora busquemos el camino correcto y vayamos en la dirección de nuestro Dios,
No en el contrario, no en otra dirección, sino que vayamos siempre buscando a Dios y a su voluntad. Y recordando un poquito lo que está en el versículo 12, más que nada para retomar lo que veníamos viendo, dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y el 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así que, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, entre el 2 y el 13 nos dice que privilegiemos la vida en el Espíritu, no en la carne. Si bien tendremos esta lucha permanente hasta el día que el Señor nos llame, pero debemos persistir, permanecer y buscar la vida en el Espíritu. ¿Y por qué no tenemos que alejar de la carne? Porque la carne morirá, la carne quedará aquí y perecerá con este mundo cuando Dios haga su justicia. Mas el Espíritu de Dios, la vida en el Espíritu, será vida eterna junto a nuestro Dios. Tenemos dos opciones con qué quedarnos: con la vida en la carne o la vida en el Espíritu. Aferrémonos firmemente a la vida en el Espíritu. Lamentablemente, allá afuera en el mundo hay un mundo entero que vive en la carne, que está alejado de la voluntad de Dios, y nuestro Dios nos dejó esa responsabilidad a nosotros, a los hombres que estamos en el Espíritu, enseñarle al resto del mundo que hay un camino ideal, un camino correcto por el cual debemos seguir, que es el camino de Dios, el camino del Espíritu. Entonces, recordando esto, dice: la carne es parte de nuestra condición no redimida. La carne se quedará aquí y morirá y quedará con este mundo. La espiritual es la que se da redimida. Y un día recibiremos un nuevo cuerpo, un nuevo ser, con el que entraremos en el reino de Dios para vivir junto con Él eternamente. Y dice ahí en el 12: deudores somos. A alguien le debemos algo. A nuestro Señor Jesucristo le debemos la vida, le debemos todo. Pero este Espíritu Santo que está en nosotros viene ahora a ayudarnos. ¿Y de qué manera nos puede ayudar? Una es que nos abre la comprensión de la Escritura. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Gran parte del mundo, yo he escuchado un montón de veces personas con las que me he encontrado, que le he tratado de enseñar la palabra de Dios, y me dicen muchas veces, y yo he escuchado muchas veces la misma expresión: es que no entiendo la Biblia. Obviamente en la carne no van a entender la Biblia, porque las cosas del Espíritu, las cosas que son de Dios, se disciernen con el Espíritu. Y tienen que doblar su cerviz, ponerse a los pies del Señor y pedir perdón y buscar hacer la voluntad de Dios, buscar aprender de su palabra y buscar ser hijos de Dios, que es lo que aprenderemos ahora en los versículos que siguen. Y una vez que uno se pone a los pies de Dios, no tan solo creer, confiar, obedecer, Dios mismo hace de nosotros hijos suyos, y una vez que somos hijos de Él, nos permite por medio del Espíritu hacer su buena voluntad. Y ahora empezamos con el capítulo 14, que era lo que hoy está en nuestra lectura bíblica, y ahí vemos ahora cómo este Espíritu nos va a ayudar a caminar de la mano de Dios para poder hacer su buena voluntad. Y ahí introduce algo que es súper valioso e importante para nosotros. Dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, los que dieron el paso de fe y ahora están sellados con el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa expresión para nosotros es tremendamente trascendental e importante, y ahora lo vamos a ver por qué. Si recordamos también en el capítulo 1 del libro de Juan, ahí hay una instancia donde
el apóstol Juan hace un relato inicial de específico del Señor Jesucristo, y en el versículo 12 y 13 menciona: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que creen en su nombre, les dio esta potestad, les dio este poder de ser hechos hijos de Dios. Y el hecho de ser hijo de Dios significa que ahora pertenezco a la familia de Dios. Ya no soy extranjero, no soy alguien lejano, ahora soy alguien cercano, íntimo a Dios Padre Todopoderoso. Cuando de repente nosotros tenemos reuniones familiares, nos juntamos varios de una misma familia que tenemos una cosa en común, no tan solo los sanguíneos, sino que también el amor y la amistad. Y vemos que hay alguien de afuera, llega típico un invitado, por general le llamamos el paracaidista, que se dejan caer en estas fiestas o en estas celebraciones familiares, pero como que a él, si bien a uno lo integra en amor y en compañerismo, pero no es de la familia, es como de afuera, no comparte las mismas cosas que comparte lo de la familia. Esa misma amor, esa misma intimidad que se produce dentro de una familia es la que se produce ahora con nuestro Dios. Ya no somos extraños para Dios, ahora somos de la familia de Dios y somos sus hijos y tenemos hartos privilegios que no tienen el resto que no son de la familia. Ahora, el hecho de ser hijo de Dios también implica no tan solo que voy a recibir muchas cosas, sino que tengo deberes que hacer para con Dios. Primero, significa ser o implica ser siervo del Dios Altísimo. Dios no nos trae a su familia para que seamos flojos, para que no hagamos nada. Nos trae para que para que trabajemos en su obra, para que hagamos su voluntad. No estamos ahí para hacer nada. No somos vagos en la familia de Dios. Somos alguien importante y alguien útil. Eso debemos ser. Y una vez que entramos a la familia de Dios, este es un compromiso eterno. Cuando estamos dentro de la familia de Dios, ya no salimos más de ahí. Siempre seremos familia de Dios. Ese es lo que Dios promete en su palabra. Y como hijos de Dios tenemos grandes promesas otorgadas para sus hijos de ahí en adelante. Tendremos la salvación, tendremos este Espíritu Santo que nos guía por su buen camino. Tendremos un día o entrada en su reino, podemos entrar en ese reino celestial con un nuevo cuerpo que es mucho mejor que el que tenemos. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, que es mucho mejor que todo lo que podemos recibir. Pero hay grandes promesas para sus hijos. No las despreciemos y estemos conscientes de ello, que Dios tiene grandes promesas para nosotros y creámoslas y esperémoslas porque un día se harán realidad. Vemos que día a día el tiempo de Dios se está cumpliendo. Las profecías y las promesas de Dios se están cumpliendo. Ayer veíamos las noticias como nuevamente Israel fue atacada. Y vemos que todo el mundo entra en pánico porque dicen Tercera Guerra Mundial. Se cumple lo que dice la palabra, guerras y rumores de guerras. Se cumple lo que dice la palabra, hambre, terremotos. Se cumple todo lo que el Señor dijo que iba a pasar, se está cumpliendo y somos beneficiarios, o no, más que somos testigos de esto que está pasando. Imagínense lo que nuestro Dios tiene preparado para nosotros. Esta es la última generación. Sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo y vemos como los tiempos postreros están llegando y toda la voluntad de Dios y lo que Dios dijo que iba a pasar se va a hacer. Luego, ahí volviendo al libro de Romanos, ya aprendimos que somos hijos de Dios, tenemos grandes cosas para nosotros, pero también
una responsabilidad como hijos de Dios. Y dice ahí en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Primero me voy a detener ahí cuando nos dice que no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si recuerdan, en alguna de los libros anteriores de Romanos, vimos que el hombre se hace esclavo de algo sí o sí. O me hago esclavo del pecado o me hago esclavo de Cristo. Si yo digo, no, yo no quiero ser esclavo de nadie, soy libre. Bueno, entonces usted es esclavo de sí mismo, de su propia voluntad. Usted se cree que es mayor que Dios, es mejor que Dios. Muy equivocado está y créame que irá a la muerte eterna. Si usted confía en el Dios Altísimo, ahora se ha hecho esclavo por medio de Jesucristo, siervo de Él, y ahora yo camino en fe y, como decíamos recién en el versículo anterior, siendo hijos de Dios, perteneciendo a la familia, recibiendo todas sus bendiciones y todas sus promesas. Pero aquí dice, no recibimos este espíritu para otra vez estar esclavos y en temor. He escuchado a algunas personas que dicen o que llegan a la fe por temor al castigo de Dios. Sabemos que Dios sí hará un juicio y que otorgará a cada uno lo que merece, ya sea la salvación para los que son hijos de Dios o la condena para los que nunca creyeron y dieron la espalda a Dios. Hay algunos que llegan quizá a la fe por temor al castigo que Dios les pueda dar. Pero no estamos llamados a eso. No lleguemos a la fe por temor a que Dios nos va a castigar. Nosotros llegamos a la fe por amor a aquel que nos salvó un día y que por amor nos rescató. Pero llegamos no con temor, llegamos con un gozo, con alegría y reconociendo que ahora tenemos vida porque un día estábamos muertos. Cuando yo estaba sin Dios, yo estaba muerto. Eso es lo que hemos aprendido en los últimos 3 o 4 capítulos de Romanos. Estando en el pecado, estábamos muertos. Estando sin Cristo, estábamos muertos. Estando sin el Espíritu, estábamos muertos. Pero ahora, teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo, tenemos nueva vida. Una nueva vida mucho mejor y mucho más maravillosa. Y ahora yo me hago siervo de Cristo, no por temor al castigo, sino por amor a Él y por gozo de ahora de servirle a Él y hacer su voluntad. Créame que cuando caminamos en fe, cuando caminamos en el Espíritu, cuando caminamos en santidad, hay un gozo especial en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, hay un gozo inefable o incomprensible quizás para nosotros, mucho mayor y más duradero que el gozo que producen las cosas terrenales. Muchas veces uno dice, ya me voy a hacer un cariñito, me hago algo estoy pasando un mal rato, voy a hacer alguna cosita para pasar el mal rato, me compro alguna cosa nueva o me hago un asadito, me hago algo para tratar de alegrarme cuando estoy pasando algún mal rato, pero ese gozo es efímero, es pequeño. Lo tomaré, lo disfrutaré, al otro día ya se me olvidó. Pero cuando nosotros estamos en el Señor y caminamos en su voluntad y estamos junto a Él, Él recompensa con un gozo que sobrepasa todo entendimiento y que es mucho más perduradero. Por eso, ahora que recibí el Espíritu, no es para ser esclavizado y sentirme oprimido, como podría pensar el mundo, me voy a hacer esclavo de Cristo para que Él me hostigue y Él sea un tirano que me va a obligar a hacer las cosas. No, yo llego a los pies de Cristo porque ahora por amor a Él, reconociendo que Él dio su vida por mí, ahora yo le devuelvo con mi vida y mi servicio todo lo que Él dio a mí, a cada uno de nosotros. Entonces dice ahí en la segunda parte del 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
Ahí ahora es cuando nos damos cuenta que por medio del Espíritu Santo es el que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Dios nos adopta porque estábamos fuera de su familia, ahora nos incorpora a su familia y el Espíritu da testimonio de eso. Y bueno, ahí usa la expresión que hemos escuchado muchas veces, que dice por la cual clamamos Abba, Padre. He escuchado varios predicadores que lo tratan como decir un papito, así como algo tierno, cariñoso, algo cercano. No es el Dios lejano, el Dios castigador, el Dios del juicio final, sino que es el Dios amoroso, misericordioso, que nos cuida, nos protege. Pero revisando un poquito lo que significa esa palabra, la palabra Abba es de origen arameo, que era un lenguaje que se usaba en esa época, en esa zona de Oriente Medio, que era el lenguaje oficial del Imperio Persa. Y el pueblo de Israel lo adquirió cuando estuvieron esclavizados en Mesopotamia. Esta palabra Abba se parece mucho al hebreo. Tiene muchas expresiones parecidas en la pronunciación. Algunos dicen que es como el brasileño, el portugués y el español. Yo no sé si es así, pero se parecen mucho en la forma de pronunciar. Y si se fijan, la palabra Abba está dividido en dos partes, que es Av, que significa padre, y Ba, que significa él. O sea, el padre. ¿Se acuerdan el nombre Abraham? La palabra Ab significa padre y Braham era de multitudes, padre de multitudes, padre de muchedumbre de gentes. Tienen un origen común el hebreo y el arameo, pero lo que yo quería denotar en este aspecto era que Abba, cuando dice Abba, no es Abba padre, sino que es Abba en el lenguaje que se usaba en esa época, y padre es lo que significa. Cuando yo digo Abba, es padre. Pero no es el papito amoroso. En realidad es un poquito con mayor reverencia cuando uno se presenta frente a Dios. No puedo llegar así como que yo voy a llegar a la presencia de Dios y en forma displicente, sin ninguna reverencia. No, cuando yo llego a los pies de Dios, llego con toda reverencia porque me estoy presentando al Dios Padre Todopoderoso, que me salvó la vida, que tuvo misericordia de mí y que hoy me da un privilegio enorme, que es presentarme delante de Él por medio de Jesucristo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este espíritu que recibimos no nos esclaviza, sino que ahora es testigo de que nosotros somos hijos de Dios. Él nos dice ahora, tú eres hijo de Dios. Entonces ya no tenemos temor, sino que tenemos amor y aprecio por nuestro Padre Celestial. No podemos presentarnos delante de Dios con temor. Dice, cuando vamos delante de nuestro Padre Celestial, vamos con amor y con confianza. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, si recuerdan algo, dice algo muy hermoso. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice acerquémonos temerosamente y así de lejito. No, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono del Dios Padre Todopoderoso. Ahí quería destacar un poquito cuando nosotros vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y vamos en la oración. En rigor estamos yendo al trono de Dios, estamos ahí, a los pies de Dios. Y decía, pero ¿cómo podemos nosotros, hombres pecadores, hombres que fuimos tan malos y perversos, podemos entrar ahora en ese lugar? Pero eso es lo que dice la palabra, que nosotros, Dios nos ama tanto que nos ha permitido hacer eso. Por eso la oración es tan importante para el Hijo de Dios. Porque cada vez que yo oro, estoy llegando con mi voz y mi palabra y mi petición
mi gratitud o todo lo que esté expresando en mi oración a los oídos de Dios mismo. Y hay un ejemplo que para mí es maravilloso y me ayudó a entenderlo también de la manera como entramos al trono de Dios. El ejemplo de Nehemías. ¿Recuerdan Nehemías? Que tenía una profesión bien especial, era el copero, una persona que dentro del reino tenía un privilegio que no tenía nadie más. Él podía entrar al lugar donde estaba el rey sin tener que pedir ni un permiso ni nada especial. Él tenía un acceso privilegiado al rey. Y si recuerdan bien, en esa oportunidad, cuando parte el libro de Nehemías, Nehemías se entera de lo que pasa con la ciudad de Jerusalén y cómo había sido devastada, y en el dolor de su corazón clama a Dios, y el rey lo ve ahí como triste y cabizbajo y le pregunta a Nehemías, y Nehemías va y puede plantear su petición directamente al rey, más allá que cualquier otro integrante del reino que existía en esa época. Ese mismo privilegio lo tenemos nosotros, como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos esa posibilidad de llegar directamente a Dios Padre por medio de la oración. Y recuerdo ahora en la convención, comenté este mismo tema con uno de los ancianos que andaba por allá y me dijo, imagínate, nosotros de repente oramos y nos da miedo pedir algo cuando estamos orando. Como que pensamos y nos damos vuelta y rebuscamos y nos vamos directo a lo que necesitamos. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, pedid y se os dará. Pedidlo en mi nombre, pero que esté en la voluntad de Dios. Muchas veces vamos y como que nos da vergüenza o nos cuesta, pero no. Si usted va a ir por ejemplo, si yo tengo un problema y quiero ir donde una autoridad, voy y le digo, autoridad, mire, pasa este problema, solucionémoslo, o ayúdeme a solucionarlo. Más aún, como si yo voy ante nuestro Dios, Padre, tengo esta aflicción, Padre, ayúdame. Directamente, sin rodeos, sin darse tanta vuelta, Padre mío, aquí estoy. Estoy sufriendo, estoy enfermo, tengo algo que me oprime, estoy sin trabajo, me va mal en los estudios, o mi familia tiene algún problema, o muchas veces nosotros solo nos enfocamos en pedir, pero también debemos dar gracias. Señor, gracias porque hoy cumpliste esto que te pedí ayer. Gracias, mi Señor. O de repente vemos que no pedimos para nosotros, pedimos para otro. El Señor a veces nos pone en el corazón, ore por otro. Lo que hacemos cada miércoles. Oramos por todo el resto. No nos demos vuelta, vamos directo al Dios y Padre Celestial. Tenemos ese mismo privilegio que tenía Nehemías. Podemos hablar directo a Dios. Y siempre pidamos conforme a su voluntad. Él es nuestro Padre Celestial amoroso. Es Abba, mi Padre Celestial. Lleno de amor, lleno de misericordia, que me ama, me protege, me guía, me aparta de todo mal y que me bendijo con la salvación, me bendijo con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, volviendo ahora a Romanos, ahí dice en el 16, volvamos al 16, el Espíritu mismo, ahora declara lo que el Espíritu hace. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estaba viendo que en la parte histórica, en el Imperio Romano, cuando una persona adoptaba a alguien en la familia, así como cuando uno se casa, tiene que haber un testigo, aquí también, cuando alguien adopta a otra persona, tenía que haber un testigo. Era una costumbre romana. Y esto es lo que Pablo, entre comillas, denota qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es testigo y por eso dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted es sellado y tiene este espíritu, le va a decir, usted es hijo de Dios y ahora tiene un privilegio
mayor que el que tiene el resto de la humanidad, que no tiene el Espíritu. Y también, como ya habíamos comentado, este testimonio que da el Espíritu ahora también me refleja, me dice que esta unión es eterna. No es como que un día soy de la familia y un día me van a echar de la familia. No. Una vez que entré a la familia de Dios, no salgo más. Ahí me quedo como hijo de Dios por la eternidad. Eso es lo que nuestro Dios proclama para sus hijos. Y lo que viene ahora en el 17, que yo creo que lo más maravilloso que podemos sentir como hijos de Dios es que seremos herederos. ¿Pero herederos de qué? Ahí vamos a ver. En el 17 dice, y si somos hijos, y si hijos, también herederos. Ahí está. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que seamos glorificados. ¿Qué vamos a heredar? Ahora que somos hijos de Dios, aquí tenemos la costumbre de que cuando somos familia, el papá que juntó una serie de bienes y riquezas, cuando muere, los reparte entre su familia. Cuando dice ahí coherederos con Cristo, es que las riquezas de Dios serán repartidas entre sus hijos. Pero nosotros recibiremos un premio tan grande, tan inconmensurable, que yo creo que no tenemos manera de entenderlo con esta mente limitada, que es la vida junto a Dios en su reino. Ahí en el libro Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, dice algo maravilloso que más o menos refleja lo que vamos a recibir. Dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso ya lo sabemos, lo tenemos clarito. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos hartas cosas, pero voy a ir rápido para no atrasarnos tanto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el dueño de toda la riqueza, que ahora nos ha hecho herederos de una gran riqueza, que es, bueno, primero nos hizo renacer por medio de Jesucristo. Y nos dio una herencia, que será el reino de Dios, que es incorruptible, incontaminada, no tiene pecado, santo, santo, santo. Inmarcesible, que no perece, que no se estropea ni envejece, sino que es eterna. ¿Y para quién? Reservada para vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Todos los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, y por medio de la cual alcanzamos la salvación. O sea, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, todos los que somos hechos hijos de Dios, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, todos los que hemos declarado nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibiremos esta herencia. No sé si usted le logra tomar el peso de lo que significa ahora recibir la riqueza de Dios. No, y por decirlo de una manera gratis. Tuvo un costo. Jesucristo en la cruz. Pero Dios la otorga a sus hijos así. Tómenla. Es para ustedes. ¿Y cuándo se nos entrega? ¿Cuándo se nos va a entregar esta herencia? Que muchas veces cuando fallece el familiar y llegan todos los parientes ahí como gatos a buscar su parte. No, nosotros pacientemente esperamos hasta que Dios diga cuándo la recibamos. Pero Él ya nos dijo cuándo lo va a hacer. El día que
el Señor Jesucristo venga por segunda vez a hacer justicia a este mundo. Ese día recibiremos lo que está prometido para sus hijos. Dice ahí que será manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el final de los tiempos, cuando entremos en el reino de Dios. Ahora, si bien, ahora que somos hijos y tenemos una gran promesa de una gran, de un premio que nos está prometiendo nuestro Padre Celestial, lo que vamos a heredar, pero dice ahí también en el 17, ya que somos herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si ven, Jesucristo, cuando estuvo con nosotros en la tierra en su primera venida, lo recibimos bastante mal. Fue bastante maltratado y vimos cuando en la cruz lo tratamos como a un ladrón, lo tratamos como a un homicida. No reconocimos a Jesucristo, no reconocimos al Dios Altísimo. Y si a Él lo despreciaron, si a Él lo aborrecieron, si a Él lo trataron mal, nosotros nos espera no algo mucho mayor que eso. Nosotros, al hacernos hijos de Dios, el mundo que aborrece a Dios nos tratará igual de mal o quizás peor que lo que trataron a Cristo. Es quizás lo que muchas veces no nos dicen, no nos enseñan cuando llegamos a la fe, que cuando llegamos a la fe tendremos un sufrimiento que pasar, porque cuando yo me hago hijo de Dios, hay un enemigo que se opone a que seamos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ese enemigo se va a ensañar con nosotros y va a querer hacernos daño, nos va a querer eliminar, va a querer que nosotros depongamos todo lo que un día dijimos en favor de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro enemigo, que es Satanás, y se aprovecha de nuestra carne pecadora y débil para que decaigamos. Pero justamente para eso envió Dios al Espíritu Santo, para ayudarnos a caminar en fe y fortalecernos cada vez más. Dice después en el 18, aquí viene un reconfort para que este mensaje no se vea tan feo, que si bien ahora vendrán aflicciones, porque ahora soy hijo de Dios, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. No hay ningún sufrimiento que padezcamos como hijos de Dios que sea superior a la recompensa que tiene nuestro Dios guardada para sus hijos. Muchas veces quizás tengamos temor o quizás nos apartemos o no hagamos la voluntad de Dios por temor a esta aflicción que nos viene por delante. Pero tenemos un Espíritu Santo que ahora nos va a ayudar a enfrentar todas estas aflicciones, todo este sufrimiento, y nos va a ayudar a que ese sufrimiento, que a lo mejor es muy intenso, a lo mejor se reduzca. A lo mejor esa convicción que un día es media débil, ahora yo vaya con denuedo a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, a lo mejor con temor, nos dicen, ya, vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a ir allá a la plaza y vamos a proclamar la palabra de Dios, vamos a cantar alabanza para que todo el mundo escuche el evangelio. Y de repente, claro, nos da un poquito miedo porque puede que aparezca alguien que nos venga a enrostrar o nos venga a tratar de negar la palabra de Dios o venga a molestarnos simplemente o a burlarse. Cuando uno tiene la convicción de ser hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, nada de eso le va a importar. Muchos hombres que confiaron en Dios y se dejaron influir por el Espíritu Santo no se rindieron y fueron contra toda adversidad a proclamar la palabra de Dios.
Veíamos el ejemplo hace poquito en la escuela dominical de esta misionera que fue a la India, que uno podría haber dicho, podría haber optado a cuantas cosas mucho mejores, pero no, se fue al lugar más inhóspito, más difícil, a predicar la palabra de Dios. O cuántos ejemplos de misioneros que también han ido a lugares recónditos donde hasta su vida corre peligro, pero sin temor a perder su vida, van y predican la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros que podemos hacerlo aquí afuera, a la vuelta de la esquina, en el vecindario donde vivo, en el trabajo, en la universidad, en el colegio? Y a veces, mirándome y examinándome, me encuentro que estoy en deuda porque podría hacer tantas cosas más por la voluntad de Dios y no las hago, quizás por temor, por esta aflicción que tenemos, porque no nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, sino que nos dejamos influir por el temor de que podamos ser afligidos por este mundo. Podríamos hacer tantas cosas, podríamos ir a los hospitales, podríamos ir a las cárceles a predicar, podríamos ir a donde sea, incluso pararnos en el metro, donde pasa mucha gente, y predicar la palabra de Dios. Hay tantas cosas que podemos hacer y aún no las hacemos, o podríamos mejorar y hacerlas mucho mejor. Pero ahí está. Es que confiamos en que el espíritu que tenemos nos va a dar el valor, el coraje, el denuedo para ir y hacerlo. Pero tenemos que confiar realmente en el Espíritu de Dios y reconocer que el premio que tenemos por delante es infinitamente mayor que cualquier aflicción que podamos pasar por hacer la voluntad de Dios. Ahí dice en el versículo, Juan 16:33, Jesucristo nos recuerda eso. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A Jesucristo, que es nuestro Maestro, que es nuestro pastor, nuestro guía, aquel a que debemos seguir y hacer todo lo que Él hizo. Si a Él lo aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer. Pero Él no se detuvo, Él venció al mundo, nosotros también lo haremos, pero tomados de la mano de Él y haciendo su voluntad. También dice en Filipenses, capítulo 3, 20-21, nos recuerda que nosotros no somos de este mundo. No sé si alguna vez se ha sentido como corral, o sea, pollo en corral ajeno, pero aquí nos dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. No somos de este mundo, pero sí estamos aquí para que hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros estemos de la mano de Dios haciendo su voluntad y venciendo cualquier aflicción, cualquier temor. Recibimos el espíritu de adopción, no el espíritu de temor, el espíritu el cual nos dice que soy familia de Dios y que tengo poder para hacer la voluntad de Dios. Ya, y ahora avanzando al 19. ¿Se me ayuda ahí, mi hermano? Aquí cambia un poquito y empieza a enfocarnos en lo que nos espera. Dice: porque en anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, recibieron un castigo, recibieron una maldición. Pero no fueron solo ellos los únicos que recibieron esa maldición, sino que toda la creación fue afectada por nuestro pecado. Ahí
en Génesis capítulo 3, del 17 al 19, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo te volverás. Por culpa de nuestro pecado, no tan solo nosotros recibimos la maldición directamente al morir espiritualmente, sino que la creación completa también fue afectada. Este mundo, este universo, ahora, como dice en estos versículos, va a clamar para que llegue ese día cuando nuestro Dios haga justicia y nuestro Señor Jesucristo vuelva con nosotros para restaurar todas las cosas. Entonces dice el 19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que tenemos el Espíritu Santo, pero esa manifestación completa nuestra como hijos de Dios será ese día que Jesucristo vuelva. Y en el 20 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Vemos ahí que la creación fue llevada a la fuerza a esta maldición. Dice, fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad. La creación misma, que es de Dios, obedece a Dios más y mejor que nosotros. La gravedad, la fuerza de la gravedad sigue funcionando siempre, a menos que Dios diga, deja de funcionar. Nuestro planeta seguirá girando, el sol seguirá alumbrando por siempre, no por siempre, sino que mientras Dios lo haga por su voluntad. Por su voluntad un día el Dios se paró y el sol y la tierra se pararon. Por su voluntad siguió girando y todavía sigue girando y sigue cumpliendo los tiempos que Dios dice que deben cumplirse. La naturaleza, la creación, es más obediente que nosotros mismos como hombres, pero no tiene la misma esperanza, tiene la misma esperanza que tenemos nosotros de alcanzar la redención cuando venga el Señor Jesucristo. Después en el 21 dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. Vemos como, si bien este planeta está ahí, digamos, es la naturaleza que se somete a la voluntad de Dios, pero vemos que mientras más los hombres hacen su voluntad sobre esta naturaleza, la naturaleza cada vez está más mal y peor. Vemos cómo hemos alterado este mundo, lo hemos contaminado, lo hemos estropeado, y vemos cómo la misma naturaleza se devuelve contra nosotros. Vemos cómo el cambio climático, muchas cosas que son causa nuestra, ahora se nos devuelven a nosotros mismos, y vemos que este mismo planeta parece que sufriera, parece que clamara por ese día que el Señor Jesucristo vuelva a restaurar todas las cosas. Y aquí usa una palabra que va ahora a usarlo junto para nosotros, que dice: gime a una. Un gemido es como una expresión, por decirlo, vocal, pero de dolor o aflicción. Como que cuando un animalito tiene alguna pata rota o está sufriendo, gime de dolor. Y aquí nos dice: la creación gime. Dice, está con dolores de parto, pero está esperando que todo esto se acabe cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y en el 23 dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí vemos, bueno, tenemos como 3 cosas para que las vayamos desglosando. Primero dice, o nos mencionaba el versículo anterior, que la creación está gimiendo. Lo podemos ver, no directamente, no vamos a escuchar a un gatito o a un perrito gimiendo porque espera la redención de Cristo, sino que va a ser por otra cosa. Pero vemos el planeta completo que pareciera que gimiera porque venga su creador a restaurarla. Pero no tan solo la creación, sino que también nosotros. Dice, nosotros mismos tenemos la primicia, gemimos dentro de nosotros mismos esperando ese día que se cumpla la manifestación completa nuestra, el día que nosotros recibamos este cuerpo nuevo y vengamos con el Señor Jesucristo a que se instale su reino. Cuando dice las primicias del Espíritu, dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, hoy día, ahora, en este instante, los que son hijos de Dios y tienen el Espíritu, tienen unos frutos que dan testimonio de que tenemos el Espíritu. Si recuerdan en Gálatas 5, que ya mencionado alguna vez, tenemos unos frutos que revelan el carácter de Dios y frutos que provienen de Dios. Amor, paz, gozo, paz, benignidad, etcétera, etcétera. Todos esos frutos muestran que nosotros tenemos un espíritu y esos frutos son frutos del espíritu que dan testimonio de que tenemos un espíritu de Dios y que dan frutos que Dios nos dotó. Eso dice, o eso significa que tenemos estas primicias. Un día seremos manifestados completamente como hijos de Dios, pero mientras tanto tenemos estos frutos que deben abundar en nosotros. Y ese día que se cumpla, que yo creo que está muy cercano, no está muy lejano, y ahí con el hermano Cristian Hidalgo vamos a empezar a estudiarlo, los tiempos finales, la escatología. La escatología son el estudio de los tiempos finales. Cuando se acabe la era del hombre y empiece el reino de Dios a reinar en nosotros. Entonces, estamos esperando la adopción, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Ese día que Jesucristo venga con nosotros y tengamos este nuevo cuerpo, este nuevo ser, y vengamos junto a Él a instaurar su reino. En el 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve hay que esperarlo. Para nosotros es esperanza. Todavía no lo vemos. Está ahí, por decirlo de una manera, a la vuelta de la esquina. Cuando vemos que cada vez que atacan a Israel, vemos que el cumplimiento de los tiempos de Dios se acercan cada vez más y cada vez se acerca ese día de la redención. Pero sigue siendo una esperanza en nuestro corazón, que anhelamos, que la creemos y que sabemos que va a llegar sí o sí. El espíritu que tenemos dentro nos convence de aquello, que vendrá pronto ese día de esperanza. Por lo tanto dice, por esperanza fuimos salvos, pero esa esperanza que se ve no es esperanza. Ahora es esperanza. Tengo esa esperanza de que ese día llegará. Pero tenemos esa esperanza, esa certeza de que ese día llegará para nosotros. Y el 25 dice, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En el libro de Pedro menciona que para Dios un día es como 1000 años como un día, y que el Señor tiene paciencia para con nosotros para que todas las almas que Él ha elegido vengan a salvación. Si aún hay tiempo, si aún tenemos esta esperanza que esto pronto llegará, es porque Dios aún está esperando que muchas más almas lleguen a salvación, que muchas más almas lleguen a tener el Espíritu, a ser hijos de Dios. El día que se cumpla esta manifestación nuestra,
cuando se cumpla el día de Jesucristo, será como el día en que el Dios Padre Celestial cerró la puerta del arca, ¿se acuerdan? En el diluvio. A Noé le dijo, sube al arca porque dentro de 7 días pasará algo. Noé, con toda certeza y voluntad, se subió al arca, cerraron la puerta y ahí se acabó todo. Hasta antes de ese día había oportunidad de salvarse. Después de ese día no había nada más que hacer. Dios no iba a detener el diluvio para que se metieran los que llegaron al final. O sea, no sé si le ha pasado cuando uno estudia en la universidad y dicen, ya, entregue las pruebas, y empiezan a entregar las pruebas, y siempre hay uno que se queda al final haciendo hasta la última, buscando sacar el último punto, y va a entregar la prueba y dice, no, se acabó el tiempo. No se puede entregar la prueba. Bueno, el tiempo de Dios es así de tajante. El día que se cerró esa puerta del arca, los que estaban adentro del arca fueron salvos. El día que Jesucristo venga, se va a acabar el tiempo de la salvación y no habrá más chance. Por eso ahora es tiempo de alcanzar los que no están redimidos, de predicar la palabra de Dios, de enseñarle estas cosas a este mundo que aún Dios ha permitido que aún haya salvación. En el 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si le ha pasado que algunas veces uno va a la oración, pero que uno pide cosas que después de haberlas orado se da cuenta que ¿qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo puras tonterías de cabeza pescado. Pero no estamos tan solos, tenemos una ayuda y el Espíritu nos ayuda bastante. Dice ahí en Santiago, en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo creo que cuando llegamos a la fe, tenemos esa tendencia de pedir para nosotros, Señor, dame una casa, Señor, dame un auto. Señor, si me das un auto, vengo todos los domingos a la iglesia. Le compra el auto y no los vemos más. O, no sé, Señor, dame una esposa. Yo tengo algunos amigos que llegan años buscando esposa y no pasa nada. Y cuando le llegó la esposa, decían, Señor, sácamela, porque no la soporto. No. Fue grandemente bendecido, pero cuando pedimos, cuando nos acercamos a Dios, que el Espíritu Santo sea que nos ayude a orar correctamente. Nos ayuda, nos guía. Dice ahí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces pedimos cosas y no sabemos bien qué estamos pidiendo, quizás sea para nuestros deleites, pero una regla que yo me he puesto ¿es para la voluntad de Dios? Sí o no. Esto que estoy pidiendo en realidad es para mi propio beneficio y no está bendiciendo ni a mí ni a nadie. O a veces estoy pidiendo cosas que puede que al otro le afecten. Por ejemplo, a veces uno le pide a Dios, Señor, sálvalo. Resulta que la única manera que se salve es que le venga una aflicción terrible y la persona muera o le pase algo. Pero mejor que sufra o muera por una oración, por estar orando por alguien, que se pierda y no tenga vida eterna. Que se pierda alguien por hacer su propia voluntad. Así que si usted tiene algún amigo, pariente, conocido que no ha llegado a la fe y que lleva años orando por él, siga orando por él. No pierda la esperanza y siga orando conforme al Espíritu. Que el Espíritu nos ayude a orar correctamente para que la voluntad de Dios sea que esa persona alcance salvación. Y nos ayuda a orar, a pedir lo que conviene, a pedir hacer la voluntad de Dios, hacerlo por amor, los unos por los otros. A veces uno podría pedir algo no por amor, algo, Señor, aparte de mí esta persona que me tiene hasta aquí.
pero resulta que el Señor te puso al lado de ella para que tu ejemplo sirva a él para que su vida cambie, para que pueda mirar a Dios. Y uno dice, pero tengo que aguantar a esta persona. Bueno, hazlo por amor y pide en oración que ese corazón sea cambiado. Amén. Y ya llegamos al último, para que no nos agotemos tanto. En el 27 dice ahí, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña nuestros corazones? El Padre Celestial que está en los cielos. Y sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque tenemos un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y los tres dicen lo mismo, los tres sienten lo mismo, piensan lo mismo, son un solo Dios. Por lo tanto, lo que el Espíritu le dice a Dios, Dios lo sabe y lo entiende y está de acuerdo con él. Lo mismo el Hijo. El mismo Señor Jesucristo decía, lo que el Padre me dice que les diga, yo se los digo y se los entrego. Tal cual. Esto es lo que Dios quiere. Que ustedes vengan a salvación y que ustedes se vuelvan a Él y sean hijos de Dios. Él, que escudriña nuestros corazones, sabe la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Dios, pida conforme a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere para todo y cada uno de nosotros. Ahí usa la palabra que me fijé bien, no la había mencionado antes, nosotros la nombramos, la pronunciamos, pero no le tomamos la atención. Dice, la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Somos los santos? ¿Somos nosotros los santos? Pero somos pecadores, todavía estamos aquí pecando en este mundo, pero para Dios somos los santos porque estamos sellados con su Espíritu Santo. Y aquí los nombra como tal, como santos. Cuando estemos en su reino, se completará esto que tiene Dios preparado para nosotros. Pero ya nos nombra hijos de Dios y ya nos nombra santos. Bueno, y con eso ya lo remato ahí porque después viene otro tema bastante más denso y se me complicaría bastante y se me alargaría bastante y ya me he alargado bastante. Pero ahora, para ir redondeando, tenemos al Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Si somos siervos de Dios, si caminamos con Dios, si nos hicimos esclavos del Señor Jesucristo, como ya lo hemos mencionado para atrás en los capítulos anteriores, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía y que está ahí dentro de nosotros morando para hacer la voluntad de Dios. Y como ya hemos mencionado, nos libró del pecado de la muerte, nos capacita para cumplir la voluntad de Dios, cambió nuestra naturaleza al hacer un nuevo ser en nosotros, confirma y nos dice y es testigo de que somos hijos de Dios. Ahora, yo soy de Dios, soy hijo de Dios, soy de su familia y tengo un tratamiento especial por sobre el resto de las criaturas. Nos confirma como hijos de Dios y junto con ello garantiza la entrada en su reino. Un día vendrá ese día que ahí se lo llama la manifestación de los hijos de Dios. Ese será el día en que nosotros llegaremos completos como santos, efectivamente santos, con un nuevo cuerpo y siendo totalmente obedientes a Dios. A que se haga y se cumpla su voluntad, que es el reino de Dios en este mundo. Y la creación está gimiendo para que vuelva a restaurarse todas las cosas, para que ese día que Jesucristo venga a reinar aquí, tengamos una nueva creación y seamos todos los hijos de Dios manifestados en toda nuestra magnitud, como los santos, como los hijos de Dios plenamente en todo lo que vamos a hacer y lo que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude siempre a hacer su voluntad,
ahora que estamos con la esperanza, que seamos fieles siervos de Dios, estemos proclamando su palabra, estemos orando como conviene, estemos en pos y en amor de aquel que no tiene a Dios o de nosotros mismos que estamos compartiendo en la iglesia. Que el Señor nos ayude a hacer su buena, santa, perfecta voluntad. ¿Me acompañan a orar? Padre amado y Padre santo, te damos gracias porque tú compartes con nosotros grandes bendiciones, grandes cosas. Padre mío, nos diste la salvación, nos diste la vida, nos diste a Jesucristo, al Espíritu Santo, y con Él entrada en tu reino. Padre mío, no hay con qué pagar, no hay cómo retribuir todo lo que has dado por nosotros. Todo ese amor y toda esa misericordia entregada a estos pobres hijos tuyos que son pecadores, que te dimos la espalda, que nos apartamos de ti. Hoy nos premias con estas grandes bendiciones, Padre mío. Solamente podemos agradecer con nuestras vidas, entregándolas a tus manos, haciéndonos siervos tuyos, reconociendo que tú eres el Padre, Dios, Creador del cielo, de la tierra, en quien confiamos, creemos, obedecemos. Ayúdanos, Padre, a caminar junto a ti. Ayúdanos a hacer tu buena, santa y perfecta voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, a no defraudarte, a caminar junto a ti siempre. No nos dejes y danos y mantén viva la esperanza en nosotros. Anhelamos ese día en que Jesucristo vuelva y nosotros junto con Él manifestados en plena gloria. No nuestra gloria, sino que tu gloria reflejada en nosotros. Padre mío, lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre del Rey, el Señor y el Salvador a quien esperamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.